Bueno, Sí, entonces ahora sí. les decía que vamos a hallar el equivalente T en I entre los terminales A y B. Entonces, si miro ya me dieron la simbología ahí con el circuito abierto entre los terminales A y B. Entonces lo que tengo que hallar es ese voltaje acá, que sería el mismo voltaje en la resistencia de 10 ohmios. Por ejemplo, alguien me dijo que podríamos hacer una transformación de fuente de acá, entre esta fuente corriente y esta resistencia de 10 para no hacer la supermalla. Pero bueno, si hiciéramos en este ejercicio no sería recomendable hacer eso, porque si calculáramos, por ejemplo, el voltaje, al hacer la transformación, lo que haríamos es desaparecer el terminal A y B, porque ya el voltaje que podríamos estar calculando es el voltaje de este punto a este punto. Entonces, en este caso no es muy recomendable hacer una transformación de fuente, ¿no? Entonces, es mejor o bien analizarlo tal como está, por nodos o por malla, ¿no? Bueno, por ejemplo, si lo analizáramos acá por nodos, podríamos decir que este es el nodo 1 y este es el nodo 2 y el voltaje sería el voltaje en el nodo 2. Si lo analizáramos por mallas, pues me tendría un circuito con 3 mallas y tendría que hallar el voltaje en esta resistencia de 10 ohmios, ¿sí? Que sería el mismo voltaje de Thevenin. Eh, se lo Entonces es resuelvo más recomendable hacerlo por nodos. lo voy a resolver. ¿Cómo quieren que lo resuelva? ¿Por nodos o por mallas? Por nodos, profe. Se lo resuelvo por nodos. Listo, entonces, nodo 1. B1 menos 50 sobre 3 más B1 menos 0 sobre 6 más B1 menos B2 sobre 2. Multiplico acá por una constante, voy a multiplicar acá por 6. Bueno, entonces rompiendo paréntesis, sumando dos términos semejantes, me da que en B1 hay 2, más 1, 3, más 3 son 6. O sea que sería 6 de B1. De B2 sería 3 por menos B2 sería menos 3 de B2. Y 2 por 50 me da 100, menos 100 pasa al otro lado de 100 positivo. Listo, ese es el nodo 1. El nodo 2. Bueno, antes para hacer el nodo 2, miremos quién es Bx. Y Bx está entre el nodo 1 y tierra, o sea que Bx sería B1 menos 0. O sea, Bx es igual a B1. Entonces, acá en el nodo 2 hay 1, 2, 3 ramas conectadas. Entonces, la primera rama B2 menos B1 sobre 2. Bueno, acá esta fuente corriente está entrando. Entonces, como está entrando, la puedo colocar del otro lado al igual. O si la coloco acá, sería negativa. Sería menos 0,5 Bx más B2 menos 0 sobre 10. Y entonces acá multiplico por una constante, ¿no? Bueno, acá Bx es igual a B1, o sea que puedo acá colocar 0,5 por 10 da 5 menos 5. Y acá sería B1. Bx es igual a B1. Bueno, rompiendo paréntesis, entonces esto, bueno, de B1 haría menos 5 y menos 5 sería
menos 10 de B1 y de B2 sería 5 y 1, o sea, más 6 de B2. Mi objetivo ahí sería hallar B2 porque B2 es el mismo voltaje, ¿no? Entonces, resolviendo ese sistema de ecuaciones, lo voy a resolver acá, la calculadora. Y a 6 menos 3, 100, menos 10, 6 y 0. Bueno, me da que B1 es igual a 100 voltios y B2 es igual a 166,67 voltios. Y este B2 sería el mismo voltaje Thevenin, ¿no? Eso es por nodos. Profe, ¿Listo? ¿por qué sería el mismo voltaje Thevenin? El mismo voltaje Thevenin porque si ustedes miran el terminal A toca a B2 por el positivo y terminal B es el terminal tierra, entonces voltaje Thevenin, Porque está como en paralelo, ¿no, profe? sí, voltaje Thevenin sería, mire, B2 que lo toca por el positivo y el voltaje tierra lo toca por el negativo, B2 menos 0. Voltaje Thevenin es igual a B2. ¿Listo? ¿Lo resuelvo por mallas o lo dejamos ahí? Pasamos a la resistencia. A la resistencia, profe. Listo. Entonces vamos a mirar cómo hallamos la resistencia. Para hallar la resistencia debemos apagar las fuentes independientes. O sea que esta fuente de 50 voltios la tenemos que cortocircuitar. Ahora, las fuentes dependientes no las podemos apagar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entre los terminales A y B vamos a colocar una fuente de prueba, que puede ser una fuente de voltaje o una fuente corriente. Si colocáramos una fuente de voltaje, lo que tenemos que, por ejemplo, si colocáramos acá una fuente de voltaje, lo que tenemos que, si colocáramos acá, por ejemplo, una fuente de voltaje, lo que tenemos que calcular es la corriente que parte al terminal positivo de la fuente de corriente, el I0, y con esa I0, pues al tener, por ejemplo, este voltaje, aplico ley de Ohm y la resistencia Thevenin sería B0 sobre I0, de esa manera. Entonces vamos a hacerlo. Entonces voy a... Entonces les dije que apagaba la fuente independiente. Al apagar esa fuente de voltaje, la tengo que cortocircuitar, ¿no? Y entre el terminal A y B voy a colocar una fuente de, o bien de tensión o bien de corriente. Acá voy a empezar con una fuente de tensión. Esta fuente de tensión puede ser de cualquier valor. Puede ser de 1, 2, 3, 4 voltios, el valor que quieran. ¿Listo? ¿Qué valor quieren que les dé a esta fuente? 1. 1. Oh, bueno, es que generalmente se acostumbran con 1. Vamos a hacerlo con 2 voltios ahí. Para... Y entonces mi objetivo
sería calcular esta corriente de 0. Bueno, entonces, bueno, podemos hacer un análisis por mallas, por nodos para hallar esa I sub 0, ¿no? Si lo hiciéramos por mallas, saldría 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, ahí sí podría hacer o tratar de hacer una transformación de fuente para reducir en una malla. O si lo analizo por nodos, pues simplemente me saldrían 2 nodos, pero un nodo de esos es directo. Entonces, bueno, acá como creo que me sale un poquito más corto por nodos, lo voy a resolver por nodos. Y entonces voy a decir P2 igual a 2 voltios. Y en el nodo 1 sí hago la ecuación respectiva. Más B1 menos B2, y B2 ya sé que es B2, sobre, sobre 2. Entonces esto me da 2B1 más B1. Bueno, entonces sumo los B1, me da 6B1. Y este 3 por 2 menos 6 igual a 0. O sea que B1 sería igual a 6 dividido entre 6, 1 volt. Ya con estos dos voltajes B2 y B1 ya podría hallar I sub 0. Entonces lo que yo hago es una LSK en este punto. Entonces, si yo hiciera una LSK en este punto, bueno, junto a este nodo, nos daría I0, entra y sacaría una corriente acá. Esta corriente acá la puedo sacar. Y esta corriente la saco así. O sea que I sub 0, haciendo la LSK ahí, sería I sub 0 sería igual a B2 menos 0 sobre 10. Bueno, este sería menos 0,bx menos 0,5 bx. Y este sería la otra corriente, sería B2 menos B1 sobre 2. Bueno, es de aclarar que, por ejemplo, Bx ya sabíamos de que es B1 menos 0. Entonces, reemplazando, B2 era de 2, entonces 2 sobre 10 menos 0,5. Bx es B1, entonces por 1 más B2. B2 es 2 menos 1 sobre 2. Y opero todo eso y mira cuánto me da Bx. Y su 0, perdón. Entonces, 2 sobre 10 menos 2.5 más. Esto me da un quinto. Eso me da 0,2 amperios. Y ya con esa corriente I sub 0, podría hallar lo que es la resistencia Thevenin. Y la resistencia Thevenin sería B sub 0 sobre I sub 0. O sea, sería 2 dividido entre 0,2.
y eso me da 10 ohmios. Entonces ya con eso ya hallé la resistencia Thevenin y ya con eso ya puedo dibujar el equivalente Thevenin. Equivalente Thevenin. El voltaje Thevenin era de 166,67 volts. Acá la resistencia es de 10 ohmios. Y acá entre los terminales A y B lo viene una resistencia de carga. Listo, y ahí terminé el ejercicio.